vamos a seguir ya ahora sí como por el último tema del curso para ya no alargarlo tanto, que es la parte de servicios. Y pues aquí sí va a ser un poco más, o voy a pedirles que de verdad me presten mucha atención en ese sentido porque eh, resulta bastante pues complicado o hasta cierto punto revoltoso. Hasta ahorita vimos los publicados y suscriptores que son como muy bellos, sencillos, pero pues no, eso no pasa con los, con los servicios, ¿no? Entonces, traté de explicarlo de la mejor manera posible, pero pues cualquier cosa igual me van a ir diciendo, ¿no? Entonces, primero vamos a verlos eh, como lo hemos hecho hasta ahora, simplemente mencionando como qué son un poco y viendo como cada una de estas partes que los componen hasta llegar a la parte de la construcción de los códigos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué son los servicios? Ya lo mencionábamos, es otro tipo de comunicación que existe en ROS, en este caso es bidireccional, y pues se requiere a su vez o como pasaba, bueno, no necesariamente, pero como podía pasar en los publicadores suscriptores de dos nodos, ¿no? Que en este caso sería el servidor y el cliente. La principal diferencia que existe entre un publicador, suscriptor, todo ello a un servicio, es que en primera acá no se manejan tópicos, eh, se manejan pues literal servicio, ¿no? Archivos que pues también contienen los datos. Nos otorga la ventaja de que pues nada más vamos a tener como una solicitud de respuesta. Por ejemplo, lo veíamos en los publicadores, que los publicadores estaban constantemente publicando y los suscriptores constantemente leyendo. Bueno, eso puede llegar a ser no del todo producente o bueno en este caso, porque pues si nosotros requerimos una tarea que pues no requiera, vamos, una constante lectura o publicación, que simplemente queremos ejecutarla cada determinado tiempo o dada una señal específica, entonces nos sirven demasiado para ello, ¿no? Ya que pues al realizarse de esta forma también se aligera demasiado pues, la carga que está pues teniendo la computadora en sí, ¿no? Entonces, eh, lo que les decía es que pues en este caso solamente se recibe un mensaje a la vez. Gracias a la petición que haga un cliente al servidor, el cual va a otorgar una respuesta. Y digamos que lo que pasa es que se establece una conexión entre ambos programas, pero solamente durante, digamos, este lapso en el que se le solicita y se le responde. Posteriormente se desconecta. Es como si los nodos, digamos, de alguna manera estuvieran esperando a conectarse, se conectan, hacen lo que tienen que hacer y posteriormente se desconectan, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, que la principal ventaja que existe es el hecho de que se reduce demasiado la carga de procesamiento. Eh, y repito, esto es muy importante para tareas, pues, de cierta índole, ¿no? Como puede ser a lo mejor pues, exploración autónoma o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos, repito, dos partes, ¿no? En este caso, el servidor, que pues es el programa que se va a encargar de llevar a cabo las tareas que se le soliciten, en este caso, por parte de un cliente, y pues puede intercambiar información o no. Esto quiere decir que, por ejemplo, y va a sonar un poco extraño, puede que nuestro eh, servidor va a recibir una solicitud del cliente, pero este servidor también sea un publicador a la vez, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesariamente va a enviar información de vuelta, a lo mejor solamente va a recibir información y esa información va a publicarla o puede que a lo mejor la trabaje de cierta forma, pero que ya no la regrese o sí puede regresar información. Entonces, eso es a lo que se refiere en el intercambio de información con el cliente o no, ¿no? Pero bueno, eh, ya sea del cliente al servidor, el servidor al cliente. Y por otro lado vamos a tener al cliente, que en este caso va a ser el programa o nodo que se va a encargar de pues solicitar al servidor que se ejecute cierta tarea, ¿no? Entonces, volvemos al mismo, también puede intercambiar información con él o no, ¿no? Le puede pasar a lo mejor datos que vaya a utilizar o el servidor pues no necesita de ninguno, ¿no? Entonces, aquí es donde viene como todo el relajo, porque créanme que es un relajo, pero de verdad voy a tratar de explicarlo de la manera mucho más sencilla que pueda y paso a paso. Siéntanse en la libertad de preguntar lo que quieran, eh, porque son muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor a la larga ya después si te acostumbras
ya no es tan tedioso, pero al menos al principio sí lo es, ¿no? Y se tienen que modificar muchas cosas como lo es el paso cero. Bueno, el paso cero, digamos, antes del paso uno sería como el crear o modificar un paquete ya existente, porque a diferencia de como lo veíamos con los publicadores y los suscriptores, los servidores, bueno, los servicios, mejor dicho, requieren de ciertas configuraciones que nosotros tenemos que hacer en los paquetes que hasta ahora nosotros hemos visto. Por ejemplo, eh, ya sea que los creemos desde cero y, por ejemplo, en este caso agreguemos otra dependencia que es la que se muestra aquí, que es Message Generation, que veíamos, por ejemplo, en su momento cuando nosotros creamos un paquete, nosotros no la agregábamos, ¿no? Pero porque no era estrictamente necesario. Eh, pero en dado caso en el que nosotros no tengamos o que nosotros querramos utilizar un paquete que ya creamos para poder, pues, digamos, hacerlo o utilizar servicios en él, vamos a tener que modificarlo. Entonces es donde viene el paso uno. Vamos a tener que eh, bueno, antes de eso, es que les digo que es como muchos pasos que se pueden hacer en diferente orden, pero digamos, para seguir un orden, antes de modificar ciertas cosas, lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta SRB, ¿no? Y esto que es, esta carpeta es la que va a contener, digamos, los servicios como tal. Los servicios los vamos a entender como un archivo en el cual nosotros le vamos a indicar a ROS qué tipo de datos van a enviársele al servidor por parte del cliente y qué datos va a recibir el cliente por parte del servidor. Entonces, déjenme abrir otra vez esto porque ya lo había cerrado para que se vaya viendo un poco más o menos. Y ahorita si quieren podemos construirlo juntos. Yo ya lo había construido pues para probar las cosas y para cerciorarme de que si eran como yo creía. Pero bueno, déjenme cerrar esto. Y pues en este caso, por ejemplo, voy a hacer uso de uno que yo había creado. Ahorita lo vamos a crear en el que habíamos hecho con anterioridad. En este caso yo lo había nombrado TurtleBot 3. Pero nada más dejen que cargue la simulación. Un momento, por favor. Eh, pero les digo, tienen que crear esta carpeta SRB, así como creamos, por ejemplo, la carpeta scripts, porque pues es una manera de que nosotros podamos mantener pues un cierto orden, ¿no? Y en este caso es esta carpeta de aquí. Esta carpeta no se crea de ninguna forma especial, o sea, es simplemente dirigiéndome hasta la parte de curso ROS y pues lo vamos a ir haciendo de la mano para que vayan viendo. En este caso les pido, por favor, si es que así desean, se muevan al paquete que nosotros habíamos creado, que en este caso sería Turtulebo 3, y una vez ahí, vamos a crear esa carpeta con lo que ya habíamos hecho, ¿no? Que es mkdir, que este comando lo vimos en Linux, y es srb, que es de servicios, ¿no? Entonces, si le damos ahí, pues se va a crear justamente la carpeta que yo veo aquí arriba, ¿no? Obviamente no va a contener nada, pero eso es porque, pues, no le hemos puesto nada, ¿no? O sea, no hay nada dentro, nada más creamos la pura carpeta. Yo aquí, como ven, ya tengo un archivo, pero en este caso, digamos, sería el primer paso que se muestra aquí, ¿no? Sería, pues, crear esa carpeta como tal. Con el comando touch vamos a crear el archivo, que solamente la diferencia que va a tener es la extensión sr.b, como se muestra de aquí arriba, servicio láser, ¿no? Entonces yo pues me voy a mover ahí, srb, y voy a crear ahí eh, un servicio, ¿no? Para que pues ustedes eh, pues lo vayamos construyendo juntos y que les quede súper claro y que a su vez vayan viendo cómo se hace y lo puedan hacer en un futuro, ¿no? Entonces, lo voy a llamar igual para pues nada más como ir de la mano de ello, pero pues se puede llamar de cualquier forma, ¿no? Entonces, el caso es de que una vez le damos ese comando, pues ya se creó el archivo aquí, ¿no? Y el archivo no contiene nada, al menos hasta el momento, ¿no? Entonces, pues el chiste de eso es justamente llenarlo. Y con lo que se llena es, como lo mencionaba, con el dato que tú le vas a pasar. En este caso, eh, pues tiene una estructura como definida, ¿no? Vemos que estos dos primeros elementos, que son la variable A y B, del tipo entero de 64 bits, van a ser los que se les envíe al servidor.
separados por estas líneas punteadas, no tienen un número específico de líneas punteadas, o sea, que sean 20 o, bueno, diagonales más bien. eh, Separado va a estar la respuesta por parte del servidor, que de igual forma se le va a pasar indicándole el tipo de, pues, valor de dato que se trata, el nombre de la variable y pues ya. Entonces, en este caso, estos valores, digamos, los pueden revisar pues ustedes en la documentación de ROS. Además de que pues es como con los que tratamos usualmente, ¿no? Cabe señalar también que eh, solamente se pueden pasar, por ejemplo, listas unidimensionales, este tenganlo presente porque eh, pues hay como ciertos datos que no se pueden pasar, pero se pueden pasar enteros, se pueden pasar flotantes, se pueden pasar booleanos, se pueden pasar listas, pero unidimensionales, eh, se pueden pasar muchas cosas, ¿no? Esto ya va a depender mucho de lo que ustedes quieran, pero esta es la estructura definida que se tiene para cualquier archivo .srb. La primera parte o la parte de arriba son el tipo de, bueno, los tipos de datos respectivamente, si el nombre de la variable en donde se van a guardar los valores que le vamos a pasar al servidor, y separados por estas diagonales está el tipo de, bueno, la respuesta por parte del servidor, siguiendo con esto mismo, ¿no? Los nombres, volvemos a lo mismo, es algo pues que no afecta, ¿no? Le podemos llamar como nosotros querramos. Entonces, si yo abro, por ejemplo, este de aquí, vamos a ver que yo no le voy a pasar nada al servidor, porque lo que yo voy a hacer es justamente que el servidor sea el encargado de leer las señales del láser. Entonces yo no voy a requerir pasarle ningún dato al servidor. A lo mejor podría pasarle, por ejemplo, el tópico, ¿no? Como una cadena, o podría idearme para pasarle algo, ¿no? Como lo veíamos en el ejemplo anterior. Pero en este caso yo no le paso nada. Por eso es que solamente se observan estas líneas punteadas. Si yo quisiera pasarle algo, aquí tendría que ponerlo e indicar el tipo de valor y el nombre de la variable que va a contener dicho dato, pero no es el caso. Pero yo sí voy a tener como respuesta la medida del láser. En este caso yo lo puse que fuera un flotante de tipo 32. Obviamente podría ser un entero si lo redondeo u otro tipo de dato. Pero repito, esto ya depende mucho de las necesidades pues, que ustedes tengan, ¿no? Entonces yo me voy a permitir copiar esto y colocarlo en el otro archivo. No se me copió la otra parte de aquí arriba, pero bueno, podemos ver que nada más le dan diagonales y no importa cuántas sean. Eh, Simplemente nada más asegúrense de que sean más de 3, pero en principio no hay como un número específico. Pero bueno, el caso es de que sería esto, ¿no? Entonces yo aquí ya preparé mi archivo .srb y eso es todo. Esto es como, digamos, o sea, esto es como muy importante porque como les indiqué, como los servicios no se comunican a través de tópicos, utilizan este tipo de archivos para poder saber qué datos se tienen que enviar y qué datos se tienen que recibir. Entonces, hay cosas que se realizan internamente en ROS que no me voy a meter demasiado porque no soy experto, pero pues si siguen estos pasos van a poder desarrollar cualquier servidor o cualquier servicio que ustedes quieran, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, o sea, repito, párenme en cualquier momento, no me importa en qué momento sea, eh, pero pues si tienen alguna duda, díganmelo de verdad. Si no es así, bueno, pues seguimos, ¿no? Entonces, por este lado, bueno, ya creé el archivo .srb, comandos de Linux típicos, y pues le di lo que voy a utilizar, ¿no? En cualquier momento podemos regresar y cambiar esto de la manera en la que nosotros querramos. Bueno, tal vez, no, tal vez voy a aprovechar y eh, me voy a hacer a la tarea de poder desarrollar mejor uno de la mano con ustedes y ahorita nada más enseñarles el otro como ejemplo. Eh, Aquí, disculparán el nombre, después lo cambiamos, pero para que se vea mucho más, eh, pues, digamos, en vivo color, vamos a hacer un ejemplo de simplemente una suma, ¿no? En donde yo le voy a pasar dos números y él me va a pasar una suma de esos dos números. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el paso uno, ¿no? Y crear el archivo .srb con lo que nosotros necesitemos, lo que vamos a utilizar, tal. Posteriormente, eh, bueno, y como parte también un poco del paso número uno, aunque podría considerarse el paso número dos, es que vamos a tener que hacer ciertas modificaciones en ciertos archivos, específicamente los archivos
package.xml y el CMake list. Esto, por lo que les digo, son cosas de ROS, no es como que yo me las esté inventando, o sea, sí es como funciona ROS, pero vamos a ir poco a poco en este caso. Entonces, para la parte del package.xml que contiene información referente al paquete, recuerden que estos archivos se generan automáticamente cuando se crea el paquete, pues tiene ciertas, pues digamos, cierta información que al momento de compilar nos, o bueno, le indica a ROS ciertas cosas que tiene que hacer como con los servidores. Es un poco complicado de explicar en ese sentido, pero a lo que voy es de que, por ejemplo, aquí se observa que están las dependencias que pues nosotros pusimos cuando creamos el paquete, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros podemos crear un paquete desde cero ya, digamos, saltándonos este paso, agregando esta dependencia de Message Generation y en principio tendría que aparecer en el package XML como se muestra aquí, a diferencia del de abajo, por ejemplo, aquí ya se encuentra esa dependencia, automáticamente se generó cuando creamos el paquete, pero porque la colocamos, pero en dado caso de que no fuera así, en dado caso de que nosotros quisiéramos modificar un paquete que pues creamos previamente y que no pusimos esta cosa, tendríamos que hacerlo manualmente, empezando por el package XML. Entonces la diferencia, como se observa, es que no se encuentra esta dependencia de message generation, ¿no? Que es, digamos, primordial para los servicios. Entonces, lo que se hace justamente es agregar esas líneas de código, que son las que pues ahorita mostré y que ahorita vamos a copiar. Estas se copian tal cual, o sea, no es necesario como que ustedes las escriban o que se las aprendan o algo por el estilo, o sea, es como algo, digamos, pasos que tienen que seguir ya bien estructurados. Entonces, tienen que agregar justamente estas tres líneas, ¿no? La primera en donde se le dice lo de la dependencia que se tiene que construir, la exportación y pues otra que tiene que ver con otras cosas para que los servicios puedan funcionar. Entonces, eh, perdón, si nos vamos a, aquí abrí Google Chrome, discúlpenme que estoy abriendo sin querer. Aquí salir. Si nos vamos al que ya está configurado, por ejemplo, en primera instancia tendríamos esta línea que es build depend y pues la dependencia message generation. Entonces lo que haríamos pues sería justamente pues copiarlo. Esto en su momento tal vez ahorita les causa un poco el conflicto, que vaya un poco rápido, pero recuerden que van a tener como todo el material de este curso, entonces van a poder acceder en cualquier momento a estas diapositivas y pues es tan sencillo como copiar el texto que está ahí y colocarlo en el package del paquete que quieran pues modificar, ¿no? Entonces sería esa línea por un lado, esta línea en donde pues, se exporta o menciona algo que se exporta, sería colocarla debajo y esta de aquí, ¿no? Repito, no me meto demasiado porque esto es algo que hace internamente ROS, no soy experto en esta parte, pero son las configuraciones que se tienen que hacer sí o sí para que podamos llevar a cabo o bueno, ejecutar los servicios, ¿no? Entonces, por este lado, por ejemplo, el package XML del paquete TurtleBot ya estaría configurado, ya no tendría que yo cambiar otra cosa, entonces podría cerrarlo. Este lo voy a cerrar por un momento. Entonces, esta parte pues ya estaría como tal, pues digamos, hecha, ¿no? Aquí les dije que, y esta pequeña nota, ¿no? Que se tienen que agregar estas líneas si es que no se encuentran en el archivo, pero repito, es como puro requisito, ¿no? Por otro lado, tenemos que modificar aquí sí un poco muchas cosas del CMake list, empezando justamente por esta, ¿no? Agregar en una parte del CMake list que se muestra aquí de Find Package, esa dependencia de Message Generation, que en principio vuelve a lo mismo. Si construyen o crean el paquete agregando esa dependencia, ya no van a tener necesidad de hacer ciertos pasos, pero de todos modos, yo les recomiendo que siempre los chequen para ver que se cumplan, ¿no? Entonces, yo me voy aquí al CMake list y este pues tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esta es la línea que hacíamos referencia, Find Package, y decíamos que lo que nos faltaba era Message Generation, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer, y
justamente aquí ya se autocompleta, ¿no? Message Generation. Entonces, por un lado, esta sería la primera modificación que tenemos que hacer del CMake List. Posteriormente, hay otras modificaciones que tenemos que seguir haciendo aquí. Lo que tenemos que hacer, por otro lado, es agregar, descomentar. Dime. Antonio Hernández, que Ah, dice perdón. que Ajá. dentro del archivo no importa dónde lo agreguemos. ¿Cuál archivo? ¿El SRB? No sé si te refieres a ¿A este de cuál te aquí. refieres, Antonio? Voy a cambiar el nombre. Voy a poner servicios suman. Sí, sí, o sea, ustedes siéntanse en libertad de verdad, pararme en cualquier momento. Yo me sigo y de repente no me doy cuenta, pero sí, si nos dices cuál archivo, si te refieres específicamente a este servicio suma, eh, porque repito, estos dos de CMake List y el package se crean automáticamente una vez creamos el paquete, ¿no? Entonces, Dice estos, que las líneas que teníamos que copiar y pegar. ajá, estas líneas que están aquí arriba, estas, supongo que son esas, se agregan en este archivo que se llama package XML, pero ese archivo, recordemos, está dentro del paquete que va a contener a tus servicios. Es como en su momento los publicadores y suscriptores. Los publicadores y suscriptores estaban contenidos dentro de un paquete. Los servicios de igual forma va a ser así. Tienen que estar contenidos dentro de un paquete. Entonces, para nosotros poder utilizarlos, tenemos que modificar ciertas cosas referentes a estos dos archivos del paquete en el cual van a estar contenidos los servicios. Entonces, este package XML, repito, es el del paquete y se tendría que modificar para cada uno de los paquetes si quisiéramos utilizar servicios en otro paquete. Vaya. Es un poco revoltoso, pero espero que quede claro, ¿no? De todos modos, repito, nos podemos regresar las veces que sean. Y esas líneas que decíamos se pegan justamente en esta parte. Si tú lo abres y bajas casi al final, se observan estas de aquí, en donde se construyen como las dependencias, se exportan, cosas que son internas de ROS, pero nosotros tenemos que colocar estas, en este caso el Message Generation, esta de aquí también y esta de aquí también, para que podamos nosotros hacer uso de los servicios. Entonces, porque repito, es algo mucho más complejo que los publicadores y los suscriptores. Entonces, es un requisito. Y esas líneas se agregan específicamente a el package.xml del paquete. No sé si respondí tu duda. Sí. Bueno, espero que ese sí sea de ambos, ¿no? Entonces, de todos modos, sí, de todos modos, sí, cualquier duda, de verdad, sí, de nada, de nada. Cualquier duda, párenme, de verdad, para que quede súper, súper claro. Eh, Trato de explicarlo de la mejor manera posible, pero es que sí es un rollo, ¿no? Entonces, estábamos que agregando estas, ahora nos tenemos que pasar al otro archivo, ¿no? Que el otro archivo era el CMake List y otra vez ese CMake List es del paquete que contendrá a los servicios. Entonces, como primera modificación, veíamos que al abrirlo teníamos que indicarle que pues se encontrara, en este caso, el paquete Message Generation, ¿no? Que es el que va a utilizar. Entonces, también estos son requisitos. Aquí se coloca esto, por un lado, y ese es el cambio que se tiene que hacer. Por otro lado, otra modificación es el hecho de que nosotros ahora tenemos que indicarle que vamos a utilizar servicios y a su vez cómo se llaman esos servicios. Que los servicios, repito, son estos archivitos o una parte del servicio son estos archivitos de los que acabamos de crear. Por ejemplo, servicio suma, el que veíamos, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos hacer uso de esos archivos, tenemos que indicárselo al CMake List. Y para ello tenemos que descomentar una parte, déjenme buscarla y mostrársela también acá, que justamente es donde nos dice que se generan los servicios en el folder SRV. Por eso era importante que se creara esa carpeta anteriormente, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos eso, van a darse cuenta que se está comentado. Por ejemplo, aquí, si ustedes quisieran crear mensajes, que repito, esto ya no fue el alcance del curso,
tendrían que descomentar esto y ver lo referente para qué tendrían que modificar. Pero en este caso, por ejemplo, aquí se observa que está la parte que les decía de los servicios. Por ejemplo, acá está la parte de las acciones. Entonces, lo que van a hacer es descomentar. No, permítanme. Message. Message generation. Disculpen, esta de aquí arriba no cambió. Como lo hemos visto. Y aquí en esta parte voy a descomentar esto. Voy a descomentar esto, voy a descomentar esto, esto y esto. Entonces, aquí van a ir todos los nombres de los servicios que ustedes generen para este paquete. En este caso yo solamente he generado uno, pueden tener más. Servicio suma, yo le puse. Depende del nombre que ustedes le hayan puesto. Pero se colocan todos los nombres de los archivos .srb del paquete. Todos los que vayan a ocupar. Entonces ahorita nada más es este ejemplo de uno solo, pero pueden ser muchos, ¿no? Entonces, por este lado ya cambiamos esta parte. Esto sería lo otro que se tiene que modificar. Aquí, por ejemplo, se observa que esto es algo que yo estoy trabajando como aparte, donde yo ocupo muchos más servicios. Por ejemplo, un servicio para obtener los datos del mapa. Otro servicio para obtener la posición del robot. Otro servicio para algo que se llama inflar el mapa, para posteriormente poder hacer exploración autónoma. Otro servicio que me busca objetivos. Entonces, se colocan todos los archivos que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Ahí se observa, por ejemplo, de que son muchos, ¿no? Y una vez hacemos esto, a ver, déjenme checar nada más algo. Un segundo. Una vez hacemos esto, pasamos a la otra parte, ¿no? Donde tenemos que descomentar otras cosillas, ¿no? Entonces, repito, se guían por estas cositas, ¿no? Aquí dice que vamos a agregar, pues, bueno, generar unos mensajes y servicios añadidos. Entonces, nos vamos otra vez al... Lo voy a colocar de este lado para que se vea un poco mejor. Discúlpenme ustedes, de verdad. Hago un mejor esfuerzo. No se va a ver. Generate added. Aquí está, ¿no? Abajito de donde están los servicios y las acciones, aquí está justamente esto, que lo que nos va a permitir, pues, es... pues tal cual como dice, ¿no? Generar los mensajes y servicios con las dependencias listadas. Eh, Ahorita va a quedar un poquito más claro, espero, pero háganme caso que es descomentar esto, así tal cual. Repito, esto va a estar como en verdecito, como a mí me lo marcaba. Y van a tener que agregar, no sé por qué, permítanme, no sé por qué no se ve ahí. Váyanme parando en cualquier momento, de verdad. Si tienen alguna duda, yo sé que esto puede ser muy revoltoso. Ah, bueno, no, nada más es descomentar eso. No se va a agregar ninguna otra dependencia aquí, ¿no? Esto estaba comentado, nada más es descomentarlo. Esto porque ahorita van a ver que cuando nosotros compilemos, bueno, después de otra serie de pasos, se van a generar como unos archivos que son en C++. No me voy a meter demasiado en ello, porque, lo repito, es como un relajo. Pero en resumidas cuentas se generan como los archivos que van a ser los encargados de eh, establecer las comunicaciones, de dar las respuestas, de llevar a cabo las solicitudes. Internamente se generan, no es como que nosotros nos metamos en ello, pero para poder generarlos se hacen toda esta serie de pasos, ¿no? Entonces se descomenta esta parte, no se agrega nada, esto ya se había agregado. En principio, esta se agregó cuando se creó el paquete y aquí, pues como lo habíamos visto con anterioridad, siempre y cuando coloquemos estándar messages, que eso sí lo hacíamos con regularidad, eran las dependencias que nosotros les sugeríamos. Aquí nada más es descomentar y no tiene que pasar nada, ¿no? Pero de todos modos siempre váyanlo revisando poco a poco. Y me parece que por último lo que vamos a tener que hacer es descomentar otra parte e indicarle al, eh, pues digamos al arroz, donde se van a encontrar como nuestros archivos encargados de ser clientes y servidores. Pero ahorita eso lo voy a hacer porque todavía no los creo, ¿no? Entonces, en principio, digamos, hasta este momento lo dejaría así el CMake list, todavía no lo voy a cerrar, pero con estas modificaciones que hicimos, recordemos la primera de ellas, agregar aquí message generation, por otro lado, aquí agregar
los nombres de los archivos SRV y descomentar esta parte, al menos este momento, nos falta un paso. Voy a proceder a compilar. Aquí sí es importante que ustedes cada vez que hagan una modificación, pues digamos, relevante en cuanto a que creen un nuevo servicio, ¿no? O van a tener que compilar por lo que les comentaba que se generan los archivos. Ahorita lo van a ver. Entonces yo voy a proceder a compilar, nada más así tal cual, y les voy a mostrar a qué me refería o qué es lo que cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algo mal. Message generation. Permítame un segundo, permítame un segundo. Siempre estas cosas pasan cuando nos servicios suma.psrv configuration incomplete. Permítanme. Specify. Aquí dice dependiente porque. A ver. Déjenme ver si aquí dependencias. Messages. Falta que se me haya olvidado, discúlpenme. No, no es eso. Message generation. Message. Por eso aquí también lo tengo que colocar. Pido una disculpa. No, tampoco es aquí. Notify. Se me hace un poquito extraño. Vamos a comparar. Esto también acostúmbrense a hacerlo. De repente van a ver que cuando estén trabajando, pues a ver que sigan todos los pasos. Va a llegar un momento en donde pues se les puede ir algo y no les corra. Como está pasando a mí en este momento. Lo cambié. Es que esto ya está. Esto es otra cosa. Package. A ver si ha cambiado algo distinto. Starling, command find. A ver. Permítame un segundo. Me hace falta algo. Ups, en principio está bien. Vamos a ver por qué. No me lo permite. Puso error. Me está mandando un error. La verdad no sé de qué es. No me había mandado este error antes. Ya lo había probado todos estos pasos, cada uno. Y había corrido bien. Servicio suma SRV. A ver, veamos. Servicio suma. Está bien. Int. A lo mejor y porque. Sí, puede que sea esto, disculpen. Porque le tenemos que indicar también, como el dato completo, ¿no? Int. Ven que puede ser de 16 bits, 32 bits. Tenemos que sea eso. Y tienen que tener especial cuidado en este tipo de cositas, ¿no? Porque ahí se ve, ¿no? Era eso. Tienen que tener especial cuidado en esas cosas, ¿no? O sea, al momento de que, pues, estén trabajando, ¿no? En este caso, déjenme buscar. Yo ya había buscado una liga en donde tenía los tipos de datos de ROS. Me los daba específicamente pues, para que sepan más o menos cuáles son, ¿no? A ver, permítanme si lo busco rápidamente.
Eh, porque ya vieron, ¿no? Que en este caso el problema era el hecho de que no estaba indicando bien eh, pues los valores, ¿no? Los tipos de datos. Deep Learning. Tenía una lista, no recuerdo si ya la... La voy a buscar rápido aquí en mis imágenes y la había yo hecho una captura, pero si no, pues ya eh, procedo a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no, creo que no la tengo, pero bueno. Aquí tendrían que ponerse a checar justamente cuáles son los valores específicos que querrían. Por ejemplo, yo aquí le puse de 16 bits, ¿no? Y eso era lo que me estaba marcando el error, ¿no? Pero pueden ser flotantes de 32 bits. Repito, esto ya es como un poco más, digamos, un poco sí ajeno, eh, porque pues ya depende de las necesidades, ¿no? Y de eh, qué número vayas a guardar o pasar, etcétera. Pero bueno, el caso es de que esperan haberlos hecho bolas. Se compila. Una vez se compila, lo que va a generarse, y que pues esto es como algo que nosotros no vemos, es que en la carpeta Devel, en la parte de en lib, se va a aparecer justamente una carpeta como la que se llama, no sé si es el Devel. Permítame, en include. Aquí en include, perdón. En Devel, eh, cuando nosotros compilamos, se va a generar la carpeta include automáticamente. Y como nosotros ya configuramos los servicios, se va a generar la carpeta referente a nuestro paquete. Esta carpeta, como les mencionaba, va a contener ahora archivos .h que tienen que ver con C. Pero en sí, no me voy a meter en ellos, pero simplemente es como que se generan en ese momento las respuestas y las solicitudes internamente, ¿no? Entonces, esta es como la manera en la que trabaja ROS, o sea, al momento en el que nosotros mandamos a llamar un servicio, internamente lo que hace es acudir a estos archivos que pues tienen sus códigos respectivos y que nos permiten a través de ellos poder pues hacer estas solicitudes y comunicaciones, ¿no? Entonces la magia es esta y pues digamos una manera de cerciorarse que pues las cosas están bien, es justamente ver estos archivos en esta carpeta, ¿no? Como lo mencionaba, en el Catching Workspace, en la carpeta Include, ahí debe de aparecer el paquete que nosotros en este caso estamos configurando, todos los que hayamos configurado, yo en las pruebas las había hecho en el curso ROS, y aquí dentro es donde se generan estas respuestas y solicitudes, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque las vamos a ocupar, pero digamos, por esta parte sería como la configuración que se tiene que hacer hasta el momento en el que creemos un programa, ¿no? Entonces, eh, vamos a proceder a crear un programa. En este caso va a ser el programa pues de la suma, tal cual. Y voy a hacer uso de unas plantillas que ya tenía anteriormente preparadas aquí de los scripts que son el cliente y el servidor. Entonces lo vamos a ir revisando poco a poco porque los vamos a ir modificando. Pero antes de eso, pues déjenme moverme hasta los scripts, ¿no? Mencionar que estos al ser scripts de Python, seguir siendo scripts de Python, pues van a seguir contenidos en la carpeta pues, de scripts, ¿no? Tal cual. Esta carpeta de srv nada más contiene los archivos .srv, ¿no? Nada más como para que quede claro. Entonces me voy a mover al paquete. Si ustedes me siguen, pues van a hacer lo respectivo con el paquete que ustedes habían creado y que están modificando. Espero que lo vayan haciendo porque de verdad creo que esto es como lo más confuso que puede haber aparte de los servicios. Pero una vez le agarren, van a ver que no va a existir problema. Entonces yo voy a crear el cliente, tal cual, y el servidor, ¿no? Se puede llamar como sea, eso ya lo hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser de una vez darle servicios permisos a los dos, ¿no? Al cliente por un lado y al servidor. También se pueden concatenar esto. Entonces ya ahí estarían datos. Primero vamos a proceder a configurar el servidor, porque pues al final de cuentas es como el que va a realizar la chamba. Entonces pues para ello lo que voy a hacer va a ser abrirlo. Voy a jalar, perdón, este no es. Voy a jalar este de aquí, este servidor de aquí. Y vamos a ir
vamos a agarrar esta plantilla que está aquí, que repito, les puedo pasar todo, pero lo vamos a ir modificando poco a poco, ¿no? Y viéndolo poco a poco. Hay ciertas cosas que van a ser iguales. El encabezado, ¿no? Por ejemplo, por un lado, el encabezado va a ser el mismo porque sigue siendo un archivo de Python. La importación de ROSPy, porque vamos a utilizar ciertas herramientas de él. En este caso, bueno, yo como iba a importar, o bueno, digamos, el servidor se iba a encargar de recibir la lectura del láser, así iba a importar el mensaje láser scan, como ya lo hemos revisado, pero ahorita pues no lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, pero todo no se podría hacer. Y aquí es importante, esto va a depender mucho del paquete, del nombre del paquete y del nombre del servicio que ustedes le hayan dado. Cuando diga servicio, acuérdense del archivo .srv. Entonces, mi paquete se llama TurtleBot 3. Entonces, del paquete TurtleBot 3, específicamente de servicios, que es este de aquí, voy a importar el servicio suma. Esto es el nombre del archivo .srv, pero no hace directamente referencia, ya les mencionaba, a este archivo de aquí, o sea, hace referencia a lo que les mencionaba de acá, que estaba oculto en Devel, ¿no? A estos archivos que están aquí, que son la respuesta y la solicitud, hace referencia a eso, entonces tenganlo presente. Pero esto sí es, pues, el nombre del archivo srv, ¿no? Y lo que van a hacer acá también va a ser copiarlo, nada más agregándole al final el nombre de response. Esto, repito, es importante porque ahorita lo vamos a ver qué hace, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno, del paquete TurtleBot 3 yo estoy importando un servicio, a diferencia, por ejemplo, de acá arriba que yo estoy importando un mensaje, ¿no? Esto es lo que se puede apreciar. Estoy importando el servicio suma, que es el que yo estoy creando, y la respuesta de ese servicio, ¿no? Entonces, ciertas cositas que son pues referentes a orientado a objetos, ¿no? En este caso estoy creando la clase servidor que no tiene que ver con los servicios directamente, ¿no? Pero bueno. Voy a pues, poner esto aquí porque esta no lo voy a ocupar. Sí va a existir la parte de pues de la inicialización del nodo. Esa sí va a existir. Bueno, en este caso, no sé cómo colocarlo. Es que este era un suscriptor, entonces sí tenía que tener la parte. Vamos a construirlo mejor desde cero, para que yo no les haga tantas bolas. Hay ciertas cositas que yo voy a dejar, para que vean que vamos a construir nada más en programación estructurada. Pero bueno. Entonces esto ya es programación estructurada, ¿no? Ya no va a haber orientado a objetos, entonces estas cosas ahorita las voy a quitar progresivamente. Pero bueno. Va a existir una función que se va a llamar handle, que es más o menos parecida a callback en el sentido de que es específica para servicios. En este caso, callback, recordemos, ser específica para suscriptores. Entonces, va a existir una función handle que podría llamarse de otra forma, pero al menos yo encontré que ese es como el estándar, que va a tener justamente pues un parámetro que se va a llamar rec, pero rec pues a su vez va a ser como un tipo objeto, el cual va a contener todos los valores, en este caso, pues que se le pasen al servidor a través de este archivo que está aquí. Entonces, rec va a contener a y a b. Ahorita lo vamos a ver un poco con más detalle. Entonces, permítanme un segundo. Esto lo voy a cerrar aquí. Ahorita vamos a manipular a handle, perdón. Vamos a tener otra función que se va a llamar servicio, simplemente pues para pues nosotros digamos una mejor manipulación de las cosas, la cual va a estar encargada como de levantar el servicio y quedarse como esperando hasta el momento en el que se solicite que se haga algo, ¿no? Entonces, esta función, pues, digamos, va a, pues, servirnos para poder levantar como el servicio como tal, ¿no? Tengo la función main, que pues ya la hemos visto como con anterioridad, ¿no? Que no tiene como mayor chiste. Y pues ahora sí que vamos a
pues hacer las cosas, ¿no? Entonces, repito, voy a ir modificando cosas porque esto ya lo tenía configurado para otro ejemplo. Ahorita lo podemos ver de esa forma. Pero bueno. En este caso, aquí voy a inicializar el nodo rospy. Me parece que era init node. Si no mal recuerdo, permítanme un segundo. Este de aquí. Voy a colocarlo aquí. Vamos a colocarle como nombre, pues nada más servidor, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí. Aquí no vamos a tener suscriptores. Y vamos a poner rospy.spin para que no se acabe el programa. Entonces, voy a mandar llamar la función servicio. Aquí no va a tener ningún argumento. Este es el programa que era por orientado a objetos. No va a tener argumento. Y cuando en este caso entre la función main, el flujo principal entre la función main, se va a inicializar el nodo y va a mandar llamar la función servicio. Se va a levantar el servicio. En este caso, el servicio va a constar, o bueno, la construcción del servicio, del servidor, perdón, va a constar de el nombre del servidor. Bueno, que aquí ya le puedo poner servidor suma, por ejemplo. Esto es opcional de ustedes, pero esto sí tienen que tenerlo claro porque lo van a utilizar cuando lo quieran mandar llamar. El nombre del servidor, el servicio, el nombre del servicio, que es este de aquí arriba, que es el nombre del archivo .srv, que viene justamente aquí, y el nombre de la función, en este caso handle, que es la que se va a lanzar en el momento en el que se haga la solicitud. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo corra el servicio? Lo que va a hacer es, repito, entrar en esta función main, va a inicializarse el nodo, va a entrar a la función, servicio, se va a levantar el servidor con este nombre, sabiendo que pues se le va a pasar, en este caso, dos datos, A y B, y tiene que tener como respuesta, pues, permítanme, tiene que tener como respuesta la variable suma, todos de tipo entero 16, y se va a quedar esperando aquí. Nos va a imprimir esto, nos va a imprimir como listo para devolver la suma, por ejemplo, ¿no? El valor de la suma. Se va a quedar aquí esperando hasta el momento en el que el cliente la llame. En el momento en el que el cliente llame al servicio, se va a lanzar esta función handle y se va a realizar pues lo que haya ahí. En este caso, pues yo voy a hacer la suma, ¿no? Entonces la suma va a ser igual a rec.a más rec.b. Esto es importante porque, como les mencionaba, rec es la manera en la que nosotros vamos a poder acceder a estos datos de aquí, que son los que nos van a estar pasando. Entonces, rec es como si fuese en el mensaje, por ejemplo, el láser scan, y estos estuvieran en indentación 0. No hay indentación 1, ni 2, ni nada por el estilo aquí, pero, pues digamos, es para hacer esa analogía, ¿no? Entonces, la manera en la que yo voy a acceder es a través del nombre que yo les haya dado. Este nombre puede ser cualquiera, y aquí lo estoy haciendo. Entonces, es el valor que estaba en A y el valor que estaba en B, los voy a sumar y los voy a guardar en suma. Una vez acabe, yo podría realizar otras cosas aquí. Lo que voy a hacer va a ser mandar la respuesta. Por eso es que importábamos esto que estaba aquí y que está relacionado a los archivos .h que yo les había mostrado. Entonces voy a mandar la respuesta, pero la respuesta tiene pues una estructura que es la palabra return, que pues obviamente es como eso de respuesta o como de retorno. En este caso pues el nombre del servicio del archivo .srv y la palabra, pues digamos, podría decirse hasta cierto punto reservada respuesta. Y aquí nosotros le vamos a indicar que la suma que está contenida, o la variable suma que estamos poniendo aquí, esta que está aquí abajo, este nombre que está aquí abajo, va a contener, en este caso, la variable local que nosotros creamos arriba, que es suma, esta de aquí arriba. Esto es importante porque cada vez que ustedes quieran regresar algún valor, tienen que indicarlo aquí, tal cual, el nombre que ustedes le hayan puesto,
tienen que indicarle qué valor va a tener. Y obviamente tiene que concordar con el tipo de variable que ustedes le guardan o le asignaron, ¿no? O sea, no podrían colocar aquí, por ejemplo, una cadena, les marcaría un error. Entonces, esto sería pues tal cual un servidor. O sea, lo que va a hacer, o la construcción, digamos, es también sencilla, ¿no? El hecho de que, digamos, por los detallitos que nosotros le agregamos, ¿no? Como estos detallitos de que ponemos una función main independiente, este tipo de cosas, pero bueno, si no quisiéramos ser tan, pues digamos, pues sí, o sea, tan recatados, podría ser tan sencillo como colocar esto y solamente contemplando ello, ¿no? El hecho de que se van a tener dos funciones, una que va a encargarse de levantar al servidor, le voy a poner servidor, puede llamarse como sea, al final es una función simple como de Python, tal cual. Y por otro lado, esta al momento en el que pues ya haya entrado y le haya yo colocado un nombre que yo quiera al servidor, le digo qué servicio se trata y la función que se va a lanzar cuando sea requerido, se va a quedar como esperando ahí, tal cual, hasta que yo lo mande llamar. Una vez yo lo mande llamar, entonces lo que va a ser saltar esta función y ejecutar todo lo que yo le haya puesto para que al final me retorne algún valor, si es que me tiene que retornar algún valor. Si no hubiera nada, este paréntesis estaría vacío. Pero esta sería por la parte del servidor. Entonces, como ven, es mucho relajo. La verdad, sí son mucho relajo los servicios, más que nada por toda la configuración y todo eso. Digo, todavía no acabamos, tenemos que ver la parte del cliente ahorita, pero al menos esta parte del servidor, si seguimos cada uno de los pasos y lo llevamos como con cuidado, si tenemos estos cuidados, se resulta algo hasta cierto punto de repente intuitivo, ¿no? Entonces, váyanlo teniendo en cuenta. No sé si tengan alguna duda, me puedo regresar en cualquier momento a lo que ustedes quieran. De verdad, lo trato de explicar de la mejor manera, pero eh, siempre es un lío, ¿no? Entonces, les pido que si tienen alguna duda, váyanmela diciendo. Repito, espero que lo vayan realizando conmigo para que si surge algún error, ¿no? El momento en el que estaban compilando, algo por el estilo, que lo podamos checar y que de una vez salgan, pues, y se resuelvan las cosas para que después no se topen con el mismo error, ¿no? Y que tengan que, pues, lidiar con él. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta este momento, la que sea, por más mínima que pues sí, que sea, tal cual. Por mi parte, no. Muchas gracias. De acuerdo. Espero, repito, que lo vayan siguiendo conmigo eh, para que al final podamos realizar el ejercicio de correrlos y que pues se vean, ¿no? Que sí se realizan las cosas. Entonces, bueno, esto sería como por parte del servidor, ¿no? Entonces, nuestro servidor ya está creado. Ahorita todavía no lo vamos a correr porque todavía tenemos que hacer ciertas configuraciones que ya no son tan complicadas, pero esto ya quedaría, ¿no? A expensas de que a lo mejor surja un error en un futuro cuando lo corremos, pero en principio ya estaría, y eso sería por parte del servidor. Y ahora tenemos la parte del cliente. Entonces, permítanme volver a agarrar esto y lo voy a volver a modificar. No le hagan caso ahorita tampoco a todo esto porque es un relajo, dependía mucho de lo que tenía que hacer, pero lo voy a ir modificando poco a poco, ¿no? Primero aquí ya no voy a publicar, ahorita vamos a ver ese ejemplo. Voy a copiar, esto de aquí arriba sigue siendo lo mismo, esto de aquí sigue siendo lo mismo. Ojo, el cliente, puede haber un solo cliente también para muchos servidores, eso también es verdad, no necesariamente tiene que haber un cliente por cada servidor. Un solo programa cliente puede llamar o puede mandar llamar muchos servidores. Entonces, si ustedes tuvieran muchos servidores, lo que tendrían que hacer es aquí en esta importación concatenar, poner comas. Por ejemplo, imagínense que otro servicio se llama, pues como este que está aquí, ¿no? Este que les había puesto aquí arriba, que se llama servicio láser. Es otro archivo .srv, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer aquí, si lo van a utilizar, es poner una coma y poner servicio láser, así el nombre que tenía el punto .srv y la coma de servicio láser response y ya. Ya con eso sería suficiente como para que los pudieran llamar en un mismo pues script, ¿no? Además de las líneas, digamos,
pues, aparte, ¿no? Que se necesitan, pero en esencia sería como eso, ¿no? Entonces, déjenme ir borrando estas partecitas que no las voy a ocupar. Hay algunas que sí, que sería esta de aquí. Este constructor, pues no lo voy a ocupar ahorita porque quiero hacerlo lo más sencillo posible y luego orientar objetos no es del todo, eh, pues, intuitivo. Entonces, permítanme aquí, lo voy a desindentar porque van a estar en el flujo principal. Aquí, para que pues no haya más confusión con esto, lo que voy a hacer va a ser quitar esto y voy a ponerlo en el flujo principal tal cual, ¿no? Entonces, solo permítanme un segundo. Aquí voy a colocar esto. Aquí voy a poner inicializar el nodo que se va a llamar se va a llamar cliente. Repito, se puede poner el nombre que ustedes quieran. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Cliente. Entonces ahí está. En este caso, por ejemplo, vamos a tener solamente una función que va a ser la llamada solicitud. Yo le puse así, ¿no? Para que sea más intuitivo. Pero bueno, en este caso, una vez inicializamos el nodo, esto ya lo conocen. Voy a meter a esa función solicitud que no va a recibir ningún parámetro. Y en este caso, pues, es la que se va a encargar de pues, realizar justamente lo que su nombre indica, ¿no? La solicitud. Entonces, aquí, por ejemplo, primero voy a imprimir esto simplemente para que, pues, si alguien más lo corriera, pues tuviera noción de qué está pasando, ¿no? Esperando al servidor, ¿no? Entonces, esta es la primera línea que es referente al cliente, rospy.wait for service. Esto lo que hace es justamente checar si el servicio ya fue levantado, porque ya como les comentaba, cuando yo corra el servicio, lo que va a hacer es levantarse y estar a la espera de para establecer conexión, ¿no? O sea, va a estar esperando a que llegue una solicitud para hacer la conexión, llevar a cabo la tarea que le fue designada y retornar valores si es el caso, ¿no? Entonces, esta línea es lo que hace, ¿no? O sea, se encarga de checar si el servicio ya está levantado para que no vaya a existir problemas en dado momento de pues, conexión, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el nombre del servidor, que era el que yo les mencionaba acá, el momento en el que lo construimos. Este nombre que está aquí, que nosotros lo colocamos, que nosotros lo decidimos, se coloca justamente aquí abajo, ¿no? Para indicarle que ese es el servicio al que nosotros vamos a estar llamando. Posteriormente, se recomienda que se coloque una estructura de try, except, porque pues puede haber fallos, ¿no? Entonces, quienes conozcan de Python, pues sabrán que pues estas nos permiten ejecutar partes del código y en dado caso en el que exista un error, nos salte una excepción que nosotros determinemos, ¿no? Eh, entonces, se recomienda mucho eso. Por eso se encuentra este try y este except, ¿no? Que este except específicamente, pues ya está definido, ¿no? Entonces, no van a tener que cambiarlo, pues, más que a lo mejor el mensaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, falló la solicitud de la suma. En este caso. Pero bueno. Por otro lado, una vez dentro del except, del try, perdón, esto no lo voy a tener. Vamos a proceder a, ahora sí, hacer la solicitud, ¿no? Entonces va a ser cliente suma, disculpen. Y aquí es donde está la otra línea, rospy.service proxy, así es tal cual pues el nombre del, pues en este caso como del constructor, ¿no? Entonces, lo que le voy a pasar otra vez es este nombre del servidor al cual yo quiero hacerle la solicitud. Le voy a pasar el, pues, servicio, que es este de aquí que veíamos, este de aquí arriba, el nombre del archivo srv.srv, que está aquí, y ya. Entonces, esto, digamos, se le conoce, o esto que se va a guardar en el cliente suma, se le conoce como, bueno, aquí lo había puesto, ¿no? Como el handler, como el, pues sí, como es que no sé cómo traducirlo de manera tan literal, o sea, como el encargado de
hacer las respuestas en un futuro. O sea, una vez que yo quiera hacer una respuesta, pues lo necesario va a estar dentro de esto que lo guardé y pues va a ser tan sencillo como pues mandarlo a llamar. Entonces, manejador, no sé cómo llamarlo. Entonces, esta sería como la construcción, ¿no? Y al momento de llamar al servicio, es tan sencillo como hacer esto, tal cual, perdón, con el mismo nombre, donde guardé todo esto de aquí, esta construcción de, pues como digamos, de la conexión del el manipulador, del que va a hacer la solicitud, es el que va a mandar llamar. Y aquí voy a poner, pues, el valor de retorno. De retorno. Esto porque, recordemos, nos va a retornar un entero de tipo 16, que va a ser la suma de los dos que yo le pasé. Entonces, este va a contener lo que regrese. No importa que sea solamente, que sea una o muchas cosas. Lo que me va a regresar es como este tipo, como tipo mensaje, tipo objeto que va a tener parámetros. Si aquí abajo, por ejemplo, hubiese otra que fuese resta, por ejemplo, no tendría yo que agregar aquí otra variable. Todo se va a guardar aquí y yo voy a poder acceder a ella a través de, pues como si fuera un objeto, ¿no? A través de sus atributos. Entonces, aquí estoy mandando a llamar el servicio, pero recordemos que yo le tengo que enviar valores, que es A y B. Yo lo determiné así. Entonces, aquí dentro es donde se colocan. A, en este caso, yo lo voy a colocar de 5 y B lo voy a colocar de 2, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Nada más que concuerde con el tipo de dato que nosotros habíamos colocado en el servicio. Y eso sería todo. Aquí, por ejemplo, yo podría decir, bueno, print y decir la suma. Aquí ya, pues ya no sería como parte de ROS, ¿no? Como tal, pero bueno. Bueno, aquí no. Lo voy a hacer más abajo. Si todo está bien, vamos a poner esto de aquí. Voy a poner, ya terminó de obtener el valor de la suma, ¿no? Entonces, la suma. Y abajo lo voy a imprimir, print. Y va a ser aquí simplemente valor de retorno punto suma. Y ya, así de sencillo. Entonces, lo que me va a aparecer en el momento en el que haya o yo haga pues digamos, el request, la solicitud, va a ser esto, ¿no? De que primero me va a decir esperando a que el servidor, después me va a decir que ya terminó de obtener el valor de la suma y posteriormente me va a regresar ese valor. Pero obviamente internamente, este spin me parece que no va, bueno, a menos de que lo quiera correr muchas veces, pero lo voy a quitar. Pero eso sería como lo que haría, ¿no? Y internamente el servidor lo que haría sería que en el momento en el que llega aquí, en el momento en el que llega a esta parte, lo que haría sería que saltaría la función handle, jalaría los valores que se le están pasando, en este caso haría la suma y me regresaría como respuesta pues el valor de la suma guardado en la variable suma, ¿no? Recordemos que no es la misma, yo le puse el mismo nombre, pero no es la misma, ¿no? El valor que está aquí es la operación, el valor de la operación, y el que está aquí es este de aquí, ¿no? Que es el que lo va a contener como ese resultado para regresar. Entonces, esto sería como por parte del cliente y del servidor, ¿no? Digamos, esto sería como lo que estaría haciendo. Ahora, a ver, no acabamos, porque resulta que, como les dije, en el CMake todavía falta una cosa que se tiene que configurar, y esto se configura una vez se terminan de crear los clientes y servidores que nosotros querramos. Y esto es indicarle, pues, bueno, no se alcanza a ver del todo, indicarle dónde se encuentran esos archivos. Para esto, repito, esta presentación la van a tener ustedes. Vamos a tener que descomentar. Bueno, perdón, no vi el chat, discúlpenme. Sí, sí, no hay problema. Ya después que vea el video. Vamos a tener que agregar ciertas cosas que van a ser las rutas en donde se encuentran estos programas. Recordemos que cuando teníamos publicadores y suscriptores, no pasaba esto, no teníamos que indicarle pues como tal, ¿no? O sea, nada más era el momento de correrlos, el rostrum, el nombre del paquete y
publicada, bueno, el nombre, ¿no? Del archivo.py y ya, pero aquí no. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que indicarle en el CMake list la dirección completa y el nombre del archivo referente al cliente y al servidor, ¿no? A todos los que nosotros queramos utilizar. Partiendo desde donde se encuentra el CMake list. Ahorita les voy a explicar por qué digo esto. Y es que justamente un poquito más abajo, si no mal recuerdo, permítanme volver a verlo. Esto, repito, lo van a tener ustedes para que puedan ver específicamente. Catkin install Python. Catkin install Python. Busquen esa línea. Aquí está. Según yo, sí, creo que sí. Ajá, sí, en principio es esa que está aquí, Catkin install Python. Van a descomentar todo esto. Esto de aquí. Esto de aquí y esto de aquí. Y lo que van a hacer es indicar las rutas para cada uno de los programas. Nada más déjenme checar que no me vaya yo a equivocar y que sea otra Catkin Package Bin Destination. Sí, es este. Entonces lo que van a hacer ustedes es indicar toda la dirección de donde se encuentran estos de aquí, este cliente y este servidor. Entonces, a partir de donde se encuentra el CMake list, entonces recordemos que el CMake list se encuentra en la carpeta Turtlebot, tal cual. Entonces yo, para poder acceder a los archivos de cliente y servidor que voy a ocupar, lo que tengo que hacer es acceder por un lado a la carpeta src, que justamente es esto que está aquí. A ver, src. Posteriormente, nada más permítanme para no cometer ningún error. Digo, se pueden ir guiando por acá, ¿no? Por lo que les comenté y en el video en su momento, aquí no lleva esta diagonal. Tendría que acceder a la carpeta src, a la carpeta scripts, y una vez ya en la carpeta scripts, el primero va a ser el cliente, obviamente, cliente.py, dan espacio y lo mismo, pero ahora para el servidor. Y esto tendrían que hacerlo para cada uno de los clientes y servidores que creen, para todos. Si yo tuviera aquí 20 servidores, todos tendría que agregarlos aquí con esta misma ruta. Esta ruta en principio pues no tendría que cambiar si seguimos lo que hemos visto en esta clase, pero en dado caso en el que llegara a cambiar, pues tendría que ser la ruta para llegar a estos archivos a partir de donde se encuentra el CMake list, que es el que estoy modificando. Entonces, esto sería la última modificación, ahora sí les prometo, que se tendría que hacer para ahora sí poder correr un servicio. Yo sé, repito que es un súper relajísimo, pero tiene muchísimas ventajas y una vez lo empiezas a trabajar y lo empiezas a, pues digamos, como a manipular, ¿no? Y a empezar ahí tú, con el código, todo eso, se vuelve intuitivo, ¿no? Y ya no se vuelve como tanto relajo, porque las configuraciones, ciertos cambios ya no se tienen que hacer, ¿no? A lo mejor después se van a agregar más archivos .srs aquí, ¿no? Y se van a agregar más servidores y clientes en esta parte de aquí, pero ya por otro lado ya no se van a tener que hacer más modificaciones, ¿no? Entonces, esto sería como la última, ahora sí les prometo, modificación que se tendría que hacer del CMake list. Y vamos ahora sí a compilar. Entonces, en Catkin, esto repito, siempre les recomiendo que lo hagan. Siempre que vayan a cambiar, no necesariamente código de... ¿Dónde está la carpeta? No necesariamente código, por ejemplo, aquí ustedes pueden cambiar ciertas cosas. Ahorita ven, ¿no? Yo puedo cambiar el valor de A y B y no voy a haber necesidad como de que yo compile, pero si agregan más servidores, más clientes, ¿no? O sea, es hasta cierto punto recomendable, ¿no? Y digo, tampoco se pierde demasiado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se va a terminar de compilar para que se vuelva a cargar como el archivo CMake list y ahora sí ya quede todo listo y que ROS sepa en qué ruta van a estar mi cliente y servidor, ¿no? Entonces, ahora sí ya va a ser tan sencillo como
correr, por ejemplo, por un lado primero el servidor, ¿no? Que se encuentra en Turtlebot 3, recordemos, y se llama servidor. Entonces, lo que van a ver, justamente, si es que no está algo mal, es que el servidor se va a levantar y aquí se observa, ¿no? Listo para devolver el valor de la suma. Entonces, lo que hizo, como ya mencionábamos, es inicializar el nodo, se mete aquí, va a quedar, bueno, entra, levanta el servicio y se queda esperando, ¿no? Me imprime esto, pero se queda ahí. El servicio aquí está esperando a que exista una solicitud. Y este no lo tienen que terminar en ningún momento. O sea, este siempre se queda como levantado a menos de que ya no quieran seguir utilizándolo. Entonces, este ya está listo. En otra terminal, vamos a correr ahora el cliente, que va a ser de la misma forma. Permítanme un segundo, Turtlebot 3, Turtlebot 3, no sé por qué no me deja autocompletar, cliente. Entonces, ahí está, esperando al servicio y una vez ya obtuvo bueno, déjenme pasarme esta parte para explicarlo desde el inicio, ¿no? Entra, lo corro, se genera el nodo, o se coloca nombre, se inicializa, entra a la parte de solicitud, me dice esperando al servicio, checa que el servicio ya esté levantado, el servidor, perdón, que pues colocamos aquí, que nosotros construimos aquí. Como ya está levantado, entonces entra al try. En este caso hace el constructor digamos, el que hace es que no sé cómo, véanlo como el constructor del cliente y pasa a hacer la solicitud. En este caso ya le pasa el 5 y el 2 y guarda el valor aquí. No hubo ningún error porque no saltó esta excepción. Entonces, se guarda correctamente el valor de retorno de la suma. Bueno, en este caso, en el momento en el que mandamos a llamar el servicio, le pasamos los valores, entraría a la función handle, sacaría de esta variable requerimiento el valor A y B, lo sumaría y nos retornaría el valor de la suma. Una vez retorna el valor de la suma, se guarda aquí y sale de esto, repito, pues no hubo esta excepción, me dice que termina de obtener el valor de la suma y estoy imprimiendo yo ese valor, que justamente, y como podrán comprobar, pues es 7. Entonces, para que vean que sí es un relajo, pero sirve muchísimo, porque al final de cuentas, esto solamente se ejecutó una vez y por eso yo le quité aquí el rosby.spin, porque yo no quería que se ejecutara continuamente, pero el servidor sigue estando arriba. Si yo le quisiera volver a hacer pues, digamos, la solicitud, por ejemplo, eh, podría volver a hacerlo. Y en este caso sería lo mismo, que sería, bueno, en principio no tendría por qué haber. Ajá, sería lo mismo. Está esperando a ver si está, bueno, va y checa si está el servidor levantado, si lo está, y hace lo que ya había descrito. En este caso, por ejemplo, ahora me regresaría un 4 porque yo cambié que el valor de A. Pero esta es la magia de este tipo de cosas. Y es importante porque, como les mencionaba, esto solamente se está ejecutando una vez y yo puedo controlar, pues justamente eso, en qué momento quiero que se realice cierta tarea, lo que no se podía hacer con publicadores y suscriptores porque continuamente estaban haciendo ciertas cosas. Entonces, o sería tal vez un poco más complicado y a su vez pues lleva como mucho más procesamiento. Entonces, esta es una muy buena ventaja por lo que les digo, porque muchas veces, por ejemplo, a lo mejor queremos nosotros saber las lecturas del láser, supongamos. Entonces, para no quererlas estar leyendo continuamente, por ejemplo, las leo una vez. Un servicio se encarga de eso. Lee las lecturas del láser. Las tengo. Entonces, otro servicio se va a encargar de calcular o determinar si el robot puede moverse, por ejemplo, hacia adelante. Entonces, se ejecuta ese servicio. Y después otro servicio se va a ejecutar para poder mover el robot, ¿no? En dado momento en el que sí se tenga que mover. Y cuando termine, entonces ya no va a pasar nada. O sea, ya el robot ya no va a volver a hacer el ciclo a menos de que yo se lo diga. Entonces, eso tiene, repito, muchísimas ventajas porque pues me quita carga de procesamiento. En este caso, por ejemplo, los programas pueden ser igual un poco más limpios.
Y esto es importante para, pues, repito, aplicaciones que son mucho más complejas, ¿no? O sea, ahorita se ve en un ejemplo muy sencillo, pero en aplicaciones, repito, mucho más complejas, como lo puede ser exploración autónoma o mapeo, SLAM, se pueden utilizar y pueden ayudar muchísimo a que, pues, se aligere, pues, la carga que va a tener nuestras computadoras, ¿no? En este caso. Entonces, así es como funciona. Y, pues, o sea, no sé si tengan alguna otra duda en lo que yo preparo rápido algo para que lo vean. Ya ahora sí, como por último, para que ya pues demos por fin quitado el curso. No sé si tengan alguna duda, siéntanse en libertad, podemos revisar en cualquier momento lo que les he dicho. Yo sé que espero haber sido lo más, lo más claro posible, pero pues díganme, ¿no? O sea, díganme si quedó todo claro, si quieren que repita algún paso. De todos modos, ahí están las grabaciones, les vamos a pasar todo el material, pero eh, podemos regresar en cualquier momento. Siéntanse en la libertad de regresar en cualquier momento. Si no les digo para explicarles lo último, ya de verdad lo último de los archivos .launch, ¿no? Es para que se vea como para qué sirven y ya. Entonces, eso sería como por la parte de otra forma que se pueden comunicar los nodos, ¿no? Entonces sería, ya saben, publicadores suscriptores y servicios, ¿no? En este caso. Entonces, es así de, bueno, no es así de sencillo, pero ustedes entienden. Y por último, ya nada más como para mencionarlo y que no quede como al aire, esto de los archivos launch que eran y todo esto, usualmente también se tiene la buena costumbre de, pues de que se tengan una carpeta en el paquete en el que sea, que se llame Launch, que va a contener estos archivos, ¿no? Que ya lo mencionábamos, son archivos que nos van a permitir levantar, pues, cosas o nodos nada más con un comando, ¿no? Y ahorita queda, creo, muy bien porque, como vieron, pues yo levantaba por un lado el servidor, ¿no? Y por otro lado el cliente. O, por ejemplo, si en dado caso yo tuviera muchos servidores, pues sería una lata tener que estarlos levantando uno a uno, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer es levantarlos todos de una vez y dejarlos ahí listos y para que ya un cliente o varios, pues posteriormente los hagan las solicitudes adecuadas, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estos archivos .launch y pues en este caso, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo servidor.launch. Igual es un comando, pues ya lo conocen, el touch. Y pues se crea dentro de esta carpeta launch, pues el archivo .launch, ¿no? Este que está vacío, ¿no? Por el momento. Yo me voy a permitir jalar de acá pues de nuestros repos, de nuestros trabajos, porque pues no me sé demasiado bien las líneas de código necesarias. Esto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo, si lo ven, yo estoy trabajando en algo referente a exploración autónoma del robot y yo utilizo servicios. Entonces, lo que les mencionaba, por ejemplo, yo tengo un servidor para, bueno, un servidor, perdón, para la obtención del mapa, un servidor para el mapa inflado, un servidor que me da la posición del robot, un servidor que me dice los puntos objetivos a los cuales me puedo mover, otro servidor que me hace visualizar como esos puntos, y entonces yo todos los estoy corriendo en un solo archivo, ¿no? Entonces, ay, perdón, en un solo archivo. Entonces, vamos a ir a esta parte de aquí, que no, creo que no lo copié. Permítame un segundo, otra vez. Que la estructura, repito, es más o menos sencilla, ¿no? Y que esto lo pueden checar pues igual en documentación en línea, ¿no? Me deja, no sé por qué no me deja copiarlo, pero bueno, vamos a nada más abrirlo y tenerlo aquí en mente. Entonces, la primera parte, pues, es indicarle que es un launch. Launch. Aquí. Y vamos a cerrarlo. Que me parece que es así, launch. Si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo. Aquí está, ¿no? Estas líneas son indispensables. Las de en medio van a hacer referencia a los nodos que yo quiera levantar. En este caso, yo voy a levantar los
otro ejemplo, que es lo que hicimos con el robot real, de que el servidor se va a encargar de leer las lecturas del láser y va a determinar si, y va a regresar la lectura del láser. Y el cliente me parece que es el que determina si avanza o no. Entonces, en este caso, es que no sé por qué no me deja copiarlo. Vamos a ver si me deja, por favor. Aquí está. Entonces, lo primero, pues, como se trata de nodos, es decirle el paquete en el cual se encuentra, que en este caso, por ejemplo, sería curso ROS, porque ahí va a estar el ejemplo. O bueno, puede hacerlo el de la suma otra vez, para que ya no perdamos tanto tiempo si llega a haber algún error. El servicio que acabamos de correr, ¿no? Se encuentra en el paquete Turtlebot, tanto el cliente como el servidor. Entonces, en tipo, por eso era lo que les comentábamos, es el nombre del pues, programa de Python, que en este caso se llama servidor, y en nombre es el nombre que se le dio al inicializarlo. Entonces, por eso es lo que nosotros le recomendábamos muchas veces que se llamara igual, para pues nada más ya autocompletarlo, ¿no? Como para ya ponerlo así y que ya no se tenga que pues estar buscando, ¿no? Y estas otras dos, pues digamos, parámetros siempre son los mismos. Entonces estos se copian tal cual y se cierra esto de aquí, ¿no? Este de Node. Les digo, es como, según yo es HTML, entonces no sé por qué sea así, pero bueno. Eso sería para el primer nodo. Y para el segundo, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Es el mismo paquete, nada más que en este caso se llama cliente. Tanto el archivo de Python como bueno, al momento de inicializar el nodo, ¿no? Entonces, por eso era lo que les mencionamos que era muy importante que prestaran atención a estos detallitos, porque como ven, pues todo, o sea, muchas cosas pueden salir mal, ¿no? Demasiadas. Entonces, el caso es de que ya está aquí, ¿no? Este launch. Entonces, este launch ya va a poder levantar los dos al mismo tiempo. O sea, va a levantar el servicio y al instante va a levantar el cliente. Entonces, se va a ejecutar pues digamos, esta solicitud al instante, ¿no? Entonces, nada más recuerden siempre de cambiarle los permisos, ¿no? Y en este caso cambia un poco porque es ROS Launch, el nombre del paquete, como si fuéramos a correrlo así, Rosron, Turtlebot 3, Roslaunch, Turtlebot 3, así, y el nombre del archivo .launch, ¿no? Que es el ejemplo, no sé por qué no me lo determina. Déjenme hacer un source al bash, porque a lo mejor de repente .bash es así. Está, a ver, ROS Launch, Turtlebot 3, ejemplo. No sé por qué no me lo deja ver. Es que no está ahí, ¿verdad? Discúlpenme. Qué tonto. Déjenme cambiar esta carpeta. Discúlpenme. Esta carpeta la voy a mover hasta acá. Aquí. Ajá. Está. Pues en principio ahora sí ya debería. Estaba yo en otro paquete, disculpen, pero aquí ya van a ver que pues está igual. Y aquí, ejemplo. Entonces aquí se va a ver, ¿no? Justamente primero me va a decir tal vez como lo del servicio. Esperando al servidor. Bueno, antes me tendría que haber lanzado, me parece, como lo del servidor. Bueno, está un poquito mezclado, ¿no? O sea, esperando al servidor es parte del cliente, el mensaje que nos manda el cliente. En este caso, esto es parte que nos manda el servidor. Esto es parte que nos manda el cliente y pues esto es lo que nos imprime el cliente, ¿no? Entonces, para que vean que pues ya no estamos corriéndolos independientemente y para eso nos sirven los archivos .launch, ¿no? Tal cual. Entonces, a menos de que tengan alguna duda, ahora sí ya en principio sería como todo. Les pedimos una disculpa también porque creo que sí nos demoramos pues, bastante, 3 horas más o menos. Pero queríamos enseñarles esto, no queríamos que se fueran sin estos conocimientos porque
a pesar de que a lo mejor puedan parecer confusos, en el momento en el que ya los empiecen a aplicar y si tienen a la mano pues estos videos o apuntes o lo que hayan hecho, pues ya esperemos les sea mucho más sencillo ya el desarrollo, ¿no? Porque como ven, pues es todo un relajísimo, ¿no? Todo lo que se tiene que considerar. Entonces, ahora sí sería como todo lo que teníamos para ofrecerles. Eh, y pues ya sería como la última sesión y ya acabamos todo el curso, ¿no? Entonces les agradecemos también esa parte, ¿no? El hecho de que se hayan conectado, que hayan estado acá, a pesar de que a lo mejor no hayan participado mucho, no tengan muchas dudas, yo creo que van a surgir cuando empiecen a meter mano en esto. Y pues esperemos les haya gustado, ¿no? Le echamos muchas ganas eh, y pues ojalá y les sirva para pues, lo que necesiten, ¿no? En un futuro. No sé si quieras agregar algo, Fernando, Robert, antes ahora sí ya de finiquitar, pues todo, ahora sí. No, yo creo que nada más si surge por ahí algo, pues a lo mejor lo podrían escribir en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, justamente, digo, de todos modos, nosotros vamos a seguir en el laboratorio, bueno, sí, en el taller, ¿no? Vamos a seguir en el taller, aunque sea un semestre, porque ya terminamos de salir, eh, pero pues igual cualquier duda que tengan, ¿no? O sea, acérquense, pues como con la confianza de preguntar, de que les ayudemos o algo por el estilo, o si como dice Fernando, pues quieren, pues en su momento también aportar, pues eh, ya lo mencionaba Sergio la clase pasada, ¿no? Está súper abierta la puerta para que se integren al taller como tal, ¿no?